La primera grabación va a ser a través de la plataforma de Blackboard Collaborate y la otra va a ser a través de iTunes, ¿ok? Espero que resulte esta dinámica y pues vamos a ver qué resulta, ¿ok? Ahorita el primer video que voy a subir a YouTube va a ser la planeación didáctica que se va a utilizar para la tercera unidad, ¿ok? Para ello vamos a utilizar pues este documento que sería la planeación didáctica que ustedes ya tienen en su aula, en la plataforma, perdón. Y bueno, les vuelvo a reiterar, si en algún momento ya no me logran visualizar, por favor, interrúmpanme a través de activar su micrófono y de decirme, ok, ahorita yo ya no puedo visualizar la plataforma donde ustedes están subiendo sus dudas. Entonces vamos a comenzar. Bien, para la planeación didáctica de la tercera unidad del programa de servicios de alimentos, vamos a trabajar con esta planeación, ¿ok? Recuerden que la competencia general de la asignatura pues es analizar los servicios de alimentación, cuáles son sus funciones, cuáles son sus actividades de cada área que la conforman y conocer el proceso administrativo, pues cómo es que participa este proceso dentro de cada servicio de alimentos, ¿ok? Todo esto para lograr optimizar todos los recursos que vamos a necesitar. Ahora, ¿cuál es la competencia específica de la tercera unidad que lleva por nombre elaboración de menús en un servicio de alimentación? Bien, es analizar el proceso de elección y programación de alimentos mediante el cálculo y optimización de los mismos para la elaboración y presentación de los menús. Como se los había comentado en algún momento, cuando ya hablamos de elaborar menús, hablamos de elaborar recetas o utilizar recetas, hablamos también de hacer una receta estándar y todo lo demás, una requisición y proyecciones pues para los presupuestos que necesitamos para algún comercio o algún servicio de alimentos, hablamos ya de lo más medular, de lo más pesado de la materia, ¿ok? Estos son los contenidos que vamos a abordar, que sería la elaboración de menús en un servicio de alimentación, que lleva también por subtemas la elección y programación de alimentos, el cálculo de insumos para recetas, almacenamiento de alimentos, optimización de los alimentos, elaboración y presentación de menús, tipos y clasificación, recetas estándar y los componentes de un menú. Ahora, la secuencia de trabajo va a ser la misma que se viene trabajando igual en las unidades anteriores. Primero deben de leer ustedes las competencias generales y las específicas de cada unidad, en este caso pues de la tercera unidad. Vamos a utilizar, como siempre, el material que nos proporciona la universidad. Después vamos a revisar la planeación didáctica correspondiente a la tercera unidad y bueno, si tienen alguna duda la pueden hacer llegar en este momento o también a través de los foros de dudas que se encuentran en la plataforma, que bueno, ya hemos utilizado durante ya algún tiempo. Vamos a revisar también materiales propuestos y recursos, en este caso los que yo les proporciono a ustedes. Deben de participar en los foros, elaborar su actividad 1, su actividad 2, elaborar y enviar su evidencia de aprendizaje y las autorreflexiones de la unidad 3, ¿ok? Para la primera actividad que lleva por nombre elección de alimentos, que tiene un valor del 10% y se tiene que entregar a través de un foro, se tiene planeado hacer esta siguiente actividad. Número 1, van a elaborar un concepto de alimento y uno de menú. Van a analizar estos conceptos y van a discutir en el foro de la elección de alimentos cuál sería la diferencia entre ambos términos, ¿ok? Sabemos que, bueno, adelantándome un poquito, el alimento pues es un componente de un menú, ¿ok? También podemos entender como alimento a un componente de un solo platillo y a un platillo pues ya a un componente individual de algún tiempo de alimentación o de algún servicio de ese menú del que estemos hablando. Después van a investigar y responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son los principales criterios para la elección de alimentos de un servicio de alimentos de tipo comercial? ¿Cuáles son los principales criterios para elegir los alimentos, pero ahora en un servicio de tipo no comercial? Y finalmente, ¿cuáles son los criterios para elegir alimentos
en un servicio de alimentos de tipo no comercial o de pago de cuotas. Aquí aclaro un poquito, el tipo comercial, pues recuerden que son aquellos como los restaurantes, las cocinas económicas, comedores de escuelas y demás, todo lo que le genere a la persona pues una utilidad. Y de tipo no comercial pues ya serían los comedores de un hospital o los comedores de una pensión o de algún asilo. Y esta última dice de tipo no comercial o pago de cuotas. Nos referimos a los tipos, a los servicios de alimentos donde se ofrece el alimento, pero realmente lo que nosotros estamos solicitando del comensal, pues es una pequeña cuota de recuperación orientado para la recuperación de esos alimentos o de los materiales que se están utilizando. Dependerá mucho del tipo, ¿ok? Deben de justificar sus respuestas e incluir tanto citas y parafraseo en formato APA. Revisen la rúbrica de la evaluación, que sería esta, ¿okay? De lo que yo voy a revisar en su trabajo. Después van a retroalimentar a dos de sus compañeros. Esto tiene que ser de una manera clara, asertiva y respetuosa. Deben evitar respuestas como estoy de acuerdo contigo, me gustó lo que comentaste, coincido contigo, entre otros. ¿Por qué? Porque este tipo de participación realmente no nos ofrece una opinión real sobre lo que estamos leyendo en relación a nuestro compañero, ¿ok? Y bueno, van a utilizar específicamente este listado, este checklist, ajá, comenzando con el punto A, B, C, D, Y, ¿ok? Así como lo hicimos en el foro de la unidad 2, lo tienen que hacer igual en la unidad 3. Van a colocar, y cito textualmente, A puntos positivos, y después ustedes van a colocar pues los puntos positivos de la participación del compañero que ustedes desean retroalimentar. Igual siguen con información y aportación nueva. En este caso ustedes deben de colocar la pequeña cita de lo que ustedes quieren comentar y también si están parafraseando o están colocando una cita tal cual de algún documento, recuerden colocar la referencia en formato APA. Los puntos a reflexionar, aquí le tienen que hacer una pregunta directa a la persona que están retroalimentando y hacerle el cuestionamiento en base al material que él está ofreciendo, ¿ok? Después van a colocar la intervención oportuna. En la intervención oportuna, recuerden que va a ser, puede ser una pregunta o también un escenario, pero de manera grupal, ¿ok? Y ustedes, así como lo estuvieron haciendo en la unidad 2, lo tienen que colocar ahora en la unidad 3. Recuerden que ese escenario es como un planteamiento del problema y pues ya las personas pueden leer la situación que ustedes están planteando y bueno, analizan cuál sería la posible respuesta ante eso. Y bien, la referencia bibliográfica. Recuerden en formato APA, deben de estar en todas las participaciones del foro, es decir, referencia bibliográfica en su participación principal, referencia bibliográfica en la retroalimentación del primer alumno y la referencia bibliográfica de la segunda participación, ¿ok? Eviten colocar texto que sea de relleno, ¿ok? ¿Por qué? Porque de alguna manera esto nos entorpece poder leer de una forma más rápida las participaciones que ustedes realizan, entonces no lo hagan. Ah, aquí hago un pequeño paréntesis donde realmente los felicito a la gran mayoría de ustedes, no puedo decir que a todos, pero sí a un buen número de ustedes, mejoraron sus retroalimentaciones en función de la unidad 2. Eso me agrada demasiado y creo que es una forma más fructífera de poder generar pues una línea de discusión, ¿ok? Y de esta manera, pues podemos generar más conocimientos. ¿Tienen alguna duda para la actividad 1? ¿No? Bueno, creo que no. Ahora vamos a continuar con la actividad número 2. Bueno, a ver, vamos a... Bueno, parece que no. Para la unidad 2
es la tarea y lleva por nombre elaboración de menús en un valor del 30%. Aquí es donde se complica un poquito el asunto de todas las actividades, ¿ok? Esta actividad tiene como principal propósito identificar cuáles son los pasos que debemos de llevar, pues para poder integrar un menú, tanto para tipo comercial como de tipo no comercial o como de un tipo de pago de cuotas, ¿ok? ¿Qué van a hacer? Van a elaborar dos menús. En este caso, el primer menú va a constar de tres servicios o de tres tiempos de comida, que sería para el desayuno, la comida y la cena. Esto se tiene que hacer para 5 días y el contexto de ese menú va a ser para una cocina económica. Entonces sería para un tipo de servicio de alimentos de tipo comercial, ¿ok? Y el segundo menú va a ser de 5 tiempos donde van a colocar desayuno, colación 1 o colación matutina, comida, colación 2 o colación vespertina y la cena. Este segundo menú va a ser para 5 días y el contexto va a ser para un kinder donde vamos a encontrar niños y niñas de entre una edad de 3 a 5 años. Entonces, basados en el escenario que se les está planteando, ustedes tienen que buscar y elegir qué tipo de alimentos son los más adecuados para el menú que estamos tratando en cuestión, ¿ok? Van a integrar sus referencias bibliográficas. Si ustedes van a consultar alguna norma oficial mexicana o algún libro o alguna bibliografía donde diga qué tipo de alimentación es la más correcta para la población de una cocina económica o para la población pues de un kinder, de niños de entre 3 a 5 años de edad. Eh, Después deben de colocar toda esta información en un documento y debe de contener estos apartados. La portada. Recuerden que todos los datos de la portada se encuentran en el encuadre del curso. Si tienen ustedes dudas de qué información se debe de anexar, los invito a que consulten en el tablero de avisos. Ahí se encuentra la liga para poder ir a donde se encuentra el encuadre del curso y ahí viene tal cual, pues cuáles son las características que debe de tener esa portada. Por mencionar algunos datos, pues el nombre de la escuela, el nombre del programa, el nombre del alumno, la matrícula del alumno, eh, el nombre del docente, la fecha de elaboración y bueno, vayan al encuadre para confirmar que todos los datos estén completos. Van a incluir una introducción. Tienen un poquito de problemas y de confusiones en sus introducciones, no en todas, pero sí en algunas. Una introducción debe de constar de dos apartados. El primer apartado pues debe de ser una breve reseña en cuanto a un marco teórico del tema central. Por ejemplo, si aquí estamos hablando de elaboración de un menú, pues bueno, pueden colocar la definición de qué es un menú, ¿no? Pueden colocar la definición de alimentos, pueden colocar características de una alimentación correcta en población infantil y en población adulta. Entonces ahí pueden colocar marco teórico, es decir, información en cuanto al tema central. Pero también, y esa es la segunda parte de la introducción, deben de presentar su trabajo, qué es lo que vamos a encontrar en ese trabajo que ustedes están elaborando. Ajá, entonces deben de especificar claramente. En el presente trabajo vamos a elaborar dos menús con estas y estas características, ¿ok? Entonces también presenten su trabajo. Algunos nada más colocan algún marco teórico, pero no colocan la presentación de su trabajo. Otros lo hacen al revés, nada más presentan qué es lo que van a hacer, pero no colocan pues un pequeño contexto a través de un marco teórico que deben de incluir en la introducción. En el desarrollo, pues ya ustedes van a colocar su menú 1 y su menú 2. Después, en el desarrollo igual pueden incluir algunas tablas o alguna información en materia del tipo de alimentación correcta o las características de ese menú que debes de tener para la población en cuestión, ¿ok? Y bueno, van a agregar las conclusiones donde deben de mencionar una síntesis de los términos utilizados en el trabajo, es decir, yo ya presenté qué es un menú, yo ya presenté la definición de alimento y bueno, ya sé cuál es la diferencia, ¿no? La diferencia es que un alimento forma parte de un menú, ¿ok? Entonces, en las conclusiones coloquen eso, ¿no? El menú es el todo y el alimento forma parte o es un componente de un menú, ¿no? Los menús van a
a ser definidos en base a las características de la población que estemos hablando y cosas de ese tipo. Tienen que colocar pues la esencia de lo que es los conocimientos básicos de esta actividad. Y bueno, también deben de presentar pues qué fue lo que ustedes aprendieron, ¿ok? Cómo lo pueden utilizar en su ámbito laboral, de qué sirve que ustedes sepan hacer menús. Ajá, hasta este punto de su formación, ustedes tienen el concepto de que el menú, pues bueno, debe de ser como que demasiado muy cuadrado en términos de que se debe de ajustar a un individuo en específico, ¿ok? Es decir, un plan de alimentación. Sin embargo, aquí tenemos que romper un poquito este molde. ¿Por qué? Porque en las cocinas económicas pues no se trabaja como que una dieta adecuada, ¿ok? O con las características correctas. Entonces esto sale un poquito fuera de lo que viene en los libros de una manera como un poquito más cuadrada, ¿ok? Recuerden que aquí son menús para todo un grupo poblacional, es decir, debemos de generalizar una recomendación para todos. Ya cuando ustedes estén haciendo un plan de alimentación dirigido a un paciente en específico, bueno, pues ya entonces van a llevar el conteo de kilocalorías, cuántos de proteínas, cuántos de hidratos de carbono, cuántos de lípidos y demás. Eso ya es como que algo muy fino en cuanto a la atención individualizada de un paciente. Aquí es por un grupo muy grande. También van a colocar en las conclusiones cuáles son los principales conflictos que ustedes tuvieron al desarrollar ese menú, en qué se atoraron, ajá, es decir, pues sí, qué problema ustedes encontraron, qué conocimiento deben de tener para poder desarrollar este menú y cosas de este tipo. Y finalmente van a colocar las referencias bibliográficas, recordando también que debe de ser en formato APA. Yo les recomiendo que utilicen esta herramienta que está pues recomendado por la propia universidad. ¿Para qué? Pues para que ustedes puedan reducir el margen de error en cuanto a la forma en la que citan sus referencias bibliográficas. Cabe mencionar que uno de los principales errores que ustedes tienen es que la primera fecha que colocan es la fecha de consulta y no es así. Se debe de colocar el nombre del autor, después se debe de colocar la fecha de publicación de ese artículo o del material que están citando. Después viene el nombre del artículo, del material que están citando. Después deben de colocar retomado el día 22 de noviembre del 2019 del sitio web tal con la dirección URL tal, ¿ok? Deben de colocar todos los datos completos. Si ustedes utilizan esta herramienta que está proporcionada por la propia universidad, pues les va a ser más sencillo, ¿ok? Y bueno, van a guardar su documento como lo indica aquí, con la nomenclatura adecuada. ¿Tienen alguna duda para la realización de la actividad 2? ¿No? Recuerden que este es el momento, aquí y ahora. Bueno, parece que no, ¿ok? Vamos entonces con la tercera actividad. La tercera actividad lleva por nombre menú cíclico. Esta actividad tiene un valor del 40% sobre su calificación general y es una evidencia del aprendizaje. Mucho ojo aquí, por favor. Presten mucha atención, sobre todo en los valores que tiene cada actividad. ¿Por qué? Porque pues no es lo mismo que te valga 10%, como es en el caso de los foros, y que prestes más atención en los foros comparado con una evidencia que vale el 40%. Entonces también ahí hay que utilizar un poquito pues la lógica, ¿no? Y desvivirse más aún por la evidencia del aprendizaje. ¿Por qué? Porque es lo que vale más, ¿ok? Ahora, el objetivo de esta actividad es conocer el principio de un menú cíclico, pero además el alumno va a aprender a hacer una requisición, va a preparar un menú y obviamente la requisición de ese menú. Por otro lado, también va a conocer la importancia de un recetario y de una receta estándar. Estos contenidos
No vienen así tal cual en su programa de estudios, pero es muy importante que ustedes lo sepan. Sí se menciona una receta normal y cómo hacerlo de una manera como artesanal, pero bueno, a mí me gustaría que ustedes la aprendieran a hacer de una forma industrial. ¿Por qué? Porque pues ya estamos hablando de mayores cantidades de alimentos, de comensales, de un control más específico y obviamente eso enriquece más el trabajo de un nutriólogo. Ajá. Saber trabajar en número es también muy importante. Ajá. Vuelvo a mencionar aquí, no es lo mismo hacer un plan de alimentación para un paciente en específico a hacer un menú y obviamente todo lo que conlleva administrativamente para todo un servicio de alimentos de una fábrica, de un hospital, de una escuela, de la práctica privada a través de un comercio. Es diferente, ¿ok? Ahora, ¿qué vamos a hacer para la evidencia del aprendizaje de la unidad 3? Van a retomar los menús que hicieron en las actividades anteriores, es decir, la de la cocina económica y la del kinder. Van a elegir una de esas dos, pero si ustedes desean hacer las dos, va a estar mucho mejor. ¿Por qué? Pues porque van a practicar más y de esta manera van a resolver más dudas. Pero bueno, para poder obtener el 40% de esto, basta con elegir alguno. Ya lo dejo a su consideración si quieren trabajar con los dos. Personalmente les recomiendo que hagan los dos. Ajá. Esta actividad es un poquito más elaborada en comparación a la elaboración del menú. ¿Por qué? Porque en el menú solamente vas a colocar pues el nombre del platillo y bueno, vas a utilizar tu lógica y la literatura en cuanto a que esos alimentos sean adecuados pues para la población. Por ejemplo, no le vas a colocar chiles rellenos o chiles en nogada al menú de los niños del kinder. Es como que algo ilógico, ¿no? Y también no le vas a colocar a lo mejor alimentos que son más adecuados para un niño en comparación a un adulto que pueda presentarse en la cocina económica. Pero bueno, por ello es importante que trabajen con los dos, pero ya lo dejo a su consideración. Después después de que elijan qué menú van a trabajar, van a volver a analizar qué fue lo que anotaron y van a seleccionar cada uno de los platillos que ustedes colocaron. Por ejemplo, supongamos que en la cocina económica, en el tiempo de la comida, ustedes colocaron plato de entrada, arroz rojo con guarnición de, no sé, eh, chícharos y zanahoria. Después de plato fuerte, los chiles en nogada, por ejemplo, ¿no? De postre, manzanas con crema, ¿no? Y de agua, pues agua de guayaba, por poner un ejemplo. Ahí ustedes están colocando 4 platillos distintos. En este caso sería uno es el arroz, otro son los chiles en nogada, 3 sería el agua y 4 pues sería el postre, ¿ok? Entonces ustedes tienen que elaborar una receta por cada alimento que ustedes coloquen en ese menú. Ahora, ¿cómo van a elaborar esa receta? Tienen de dos maneras. Una, investiguen en internet, por ejemplo, o receta para hacer arroz rojo. Y bueno, ya lo buscan en internet y ya la retoman, ¿ok? O la otra, pues en base a su experiencia de ustedes, pueden empezar a decir, bueno, yo ocuparía para 5 personas medio kilo de arroz y utilizaría medio kilo de jitomate. Ya ustedes pueden desarrollar la receta conforme ustedes lo decidan. Pueden buscarlas en internet o pueden desarrollarlas a mano. Personalmente considero que siempre va a valer más una receta que ya fue probada. Es decir, si tú ya sabes hacer arroz y te queda excelente con la receta que tú traes hasta el momento, pues desarrolla esa receta. Ajá, pero si no tienes ni la más mínima idea de cómo se hace el arroz rojo, pues bueno, entonces investigalo en internet y ya utilizas una receta que venga en internet, ¿ok? Aquí la receta que ustedes vayan a elaborar tienen que ser para 6 comensales. Por ejemplo, van a hacer receta chiles en nogada, porciones, 6 porciones y ya van a comenzar. 6 chiles poblanos, eh, 5 huevos y
crudos, no sé, van a empezar a desarrollar toda su receta, pero solamente para 6 comensales, ¿ok? Aquí es necesario que ustedes incluyan cada uno de los ingredientes secundarios, como lo puede ser el aceite, la sal, azúcar, mermelada, mantequilla, entre otros. Por ejemplo, los chiles en nogada, pues también utilizan aceite, también utilizan sal, habrá quien utilice algún consomé, todo lo que ustedes utilicen para desarrollar sus chiles en nogada lo tienen que colocar y todo tiene que ser orientado a un platillo de 6 personas. Les recomiendo aquí que ustedes comiencen indicando las cantidades en gramos y en mililitros. Ajá. Eviten los términos cucharada o cucharadita. ¿Por qué? Porque después se les va a hacer más complicado, ¿ok? Después de esto, de que ya tienen ustedes sus recetas para 6 comensales, vamos a convertir esas recetas a una receta estándar, ¿ok? Eso se los voy a enseñar a hacer durante las sesiones que vamos a tener. Después de que ya tengan eso, van a elaborar la requisición de todos los días de ese menú que ustedes eligieron. Supongamos, yo elegí el de la cocina económica. Por tanto, pues viene lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta viernes, ¿ok? Y viene desayuno, comida y cena. Y yo ya elegí, el lunes voy a dar X comida, el martes X comida, ta. Al final tengo que hacer una lista de todos los materiales, o mejor dicho, todos los insumos que voy a requerir para poder preparar esos alimentos pues que yo estoy planeando en mi menú, ¿ok? Entonces vamos a determinar. El lunes supongamos, pues el lunes voy a ofrecer chiles en nogada. El martes voy a ofrecer huevos estrellados. El miércoles voy a ofrecer tortitas de pollo, ¿no? Cada uno de estos platillos, aunque son diferentes, llevan un ingrediente en común, que sería pues el huevo para el capeado del chile relleno, el huevo como tal para los huevos estrellados y el huevo para poder hacer la tortita capeada. Entonces yo tengo que hacer la lista de cuánta cantidad de huevo voy a utilizar para hacer estos menús, ¿ok? Ya obviamente que lo vamos a ir desmenuzando conforme vayamos viendo en las clases. Por eso es que les digo que es muy importante que en estas sesiones no vayan a faltar porque pues es muy confuso y es demasiada información pues que podemos torcer y al final las cosas nos van a salir mal. Después de que ustedes ya tienen las recetas estándar, van a determinar esa requisición para 50 comensales, ¿ok? Después de eso, van a investigar los precios de cada alimento. Por ejemplo, si yo ya hice, supongamos, voy a utilizar crema, ¿no? Y la crema la voy a utilizar el lunes, el miércoles, el viernes y ya. 3 días lo voy a utilizar. En total de esos 3 días voy a utilizar 6 litros de crema. Pues, ¿cuánto cuesta un litro de crema? Ajá, ¿alguien va a hablar? Ok, entonces, si yo ya calculé que son 6 litros de crema, ¿cuánto cuesta? Aproximadamente 32, 34 pesos el kilo. Ajá, o el litro, dependerá cómo la compren. Entonces vamos a determinar esos precios, porque si nosotros tenemos esos precios, vamos a poder definir los precios de venta. Y yo digo, voy a ocupar para mi menú de 5 días alrededor, y para 50 personas, voy a ocupar alrededor de 20,000 pesos, por poner un número. Y resulta que yo quiero vender la comida corrida en 35 pesos, ¿realmente va a tener una utilidad o no la va a tener? Y de esta manera vamos a definir cuál sería el precio más adecuado para el platillo que vamos a ofrecer. Esta actividad en especial es la más complicada de todas. Entonces sí les pido por favor que si tienen alguna duda o alguna inquietud, háganla saber en tiempo. ¿Para qué? Para que no se equivoquen. Lo importante de esta actividad es que ustedes aprendan a hacerlo, porque ya en el campo laboral sucede mucho que si ustedes van a trabajar para algún hospital o para algún comedor comercial, les hacen algunas pruebas y les piden que hagan conversiones muy fáciles y realmente no lo saben hacer y ese es un problema porque pues no les darían el trabajo. Por poner un ejemplo, te colocan en las pruebas de admisión, determina el precio de un sándwich, ¿no? Y si no lo sabes hacer, pues no te van a dar trabajo. Entonces, por eso es importante que lo aprendamos a hacer, ¿ok? Recuerden que este documento debe de incluir su portada. Les vuelvo a mencionar, si tienen duda de qué componentes van de la portada, vayan al encuadre del curso.
debe de incluir una introducción. Aquí, pues bueno, pueden incluir definición de menú, menú cíclico, receta, receta estándar, algunos principios de unidades de medidas, algunas técnicas culinarias, información general de cómo es que debe de conformarse algún menú cíclico, ¿ok? También aquí en la introducción deben de presentar pues qué es lo que van a hacer, recuerden eso. Esos son los dos componentes clave de una introducción, marco teórico y la presentación de mi trabajo. En el desarrollo van a incluir el menú de los 5 días que eligieron, el recetario para ese menú, la requisición para ese menú y el presupuesto para la materia prima de ese menú, ¿ok? En las conclusiones van a hacer una síntesis de los principales pasos para la instalación y la ejecución de un menú cíclico, es decir, van a colocar: yo concluyo que elaborar un menú cíclico es muy laborioso y es necesario conocer cómo se hace una receta. Es necesario saber y conocer los precios para poder establecer un precio. Perdón, los costos de un producto para poder establecer un precio de mi platillo. Cosas de ese tipo, ¿ok? Van a integrar también sus referencias bibliográficas en formato APA y bueno, deben de cuidar su redacción, su gramática y ortografía. Aquí hay una nota muy importante. Esta actividad es muy extensa y tiene un grado de dificultad alto comparado con todas las demás actividades. Debido a esto se pueden generar muchísimas confusiones. Por ello es necesario, no es obligatorio, pero sí es necesario acudir a las clases de Blackboard Collaborate para poder explicar todo lo que ustedes tienen que hacer, ¿ok? Es importante que sigan todas las indicaciones al pie de la letra. Aparte de que para que obtengan una calificación buena, pues para que realmente aprendan cómo es que se tiene que hacer este tipo de actividades. Y bueno, aquí no va a haber un límite de hojas. Si ustedes se llevan 30, 40, 50, 60 hojas, no hay límite. Si se llevan 3, 4, no existe un límite en específico, ¿ok? Y bueno, esto sería la actividad de evidencia del aprendizaje para la unidad 3. ¿Tienen ustedes alguna duda? Así es. Las recetas las voy a explicar. Cómo se hace una receta normal y cómo se hace una receta estándar. Ok, para esta actividad, igual les aclaro. Obviamente, yo les voy a explicar cómo se integra, cuáles son los principios para integrar un menú, qué características debemos de considerar. Ah, en el caso de las recetas, mira, puedes especificar ahí, por ejemplo, le colocas chiles en nogada, entre paréntesis colocas tu nombre, ¿no? Y así yo me doy cuenta que esa receta es tuya. Ajá. Ahora, el menú cíclico, Sandra, bueno, esta pregunta, perdón, se va a resolver cuando yo te dé la clase, ¿ok? Entonces yo te voy a explicar qué es un menú cíclico y cómo es que se utiliza, pero para poderte explicar cómo se utiliza necesitamos saber cómo se hace. Ajá. Pero no te preocupes, ese es un contenido que vamos a abordar en las clases. Para hacer el formato, perdón, el formato para una requisición, bueno, yo les voy a entregar una propuesta. Ajá, ¿cómo es que yo hago mis requisiciones? Ustedes las van a utilizar y van a ver si les funciona o si no. Recuerden que para esto no hay una regla, no hay una ley que te diga esta es una requisición, ¿no? Pero bueno, yo como se los dije desde el principio del curso, yo les voy a proporcionar lo que a mí me ha funcionado en base a mi experiencia laboral. Y bueno, la idea es que a ustedes ya no les cueste tanto trabajo como a mí en su momento me costó. Ok, bueno, esta actividad
que es la evidencia de aprendizaje, es la que más escandaliza. ¿Por qué? Porque se escucha muy laboriosa y se escucha pues como muy confusa, pero no se preocupen, vamos a ir trabajando los apartados uno por uno. Por eso les pido que no falten a las sesiones, ¿ok? Ya si tienen alguna duda durante la sesión, pues en ese momento la hacen y con todo gusto les puedo resolver las dudas que tengan. Es mejor así en cuanto a este tipo de clases, porque si hacen su duda en el foro, muchas veces se pierde el contexto y a lo mejor ustedes no plantean bien la pregunta o a lo mejor yo no la entiendo bien y pues les puedo dar otra información que a lo mejor no termina por no resolver sus dudas. Eh, el menú que se va a hacer, bueno, el dato de, de los 6 comensales es para la receta normal, ¿ok? Después de que tú tengas tu receta normal, tenemos que preparar una receta estándar. Y después, con esa receta estándar, vamos a proyectar para los 50 comensales. Cabe mencionar que si ustedes hacen esta actividad lo mejor que se pueda, les va a servir muchísimo si ustedes quisieran montar en algún momento algún negocio de comida. Y esto les permite proyectar cantidades más acertadas y que no estén comprando por comprar y compren realmente lo que van a necesitar y las cantidades más aproximadas. Ajá. Pero así es, Liliana. Realmente este tipo de actividades, igual a mí me entusiasma demasiado porque, pues, siendo francos, como es muy difícil también a veces algunas cosas, o bueno, más que difícil es confuso, no toda la gente lo sabe hacer. Pero si tú sabes hacer esto, cuando tú llegues a un trabajo y te encuentres con algún problema en cuanto a cantidades, en cuanto a que el platillo no está rico, digámoslo así, pues tú puedes corregir desde la receta y puedes corregir tu requisición y de esta manera vas a corregir todas las quejas que el comensal llegue a tener y bueno, pues tu trabajo va a ser mejor. Por eso es que es muy buena esta actividad. Bueno, en lo que terminan de escribir sus dudas, voy a continuar explicando la siguiente actividad para que el video no se haga tan... Para la penúltima actividad de la unidad 3, que es las autorreflexiones de la unidad 3, tiene por calificación el 10% por sobre el total. ¿Cuáles son las instrucciones para esto? Primero van a ustedes a leer estas preguntas y las van a reflexionar. Uno, ¿qué dificultades encontraste para realizar la evidencia del aprendizaje? O sea, la actividad anterior. Como es muy extensa, seguramente te vas a atorar en una cosa. Yo te recomiendo que cuando estés realizando y digas, híjole, es que ya me confundí con las cantidades, en un papelito aparte, colócale, me confundí con las cantidades y sigues avanzando con tu actividad y dices, híjole, es que ya me confundí con cómo calcular las cantidades para las 50 personas, pues anótala en tu papelito aparte, para que de esta manera tú te des cuenta cuáles son tus áreas de fortaleza y cuáles son tus áreas de oportunidad, pues que debemos trabajar para que hagas un mejor trabajo, ¿ok? La segunda pregunta, ¿qué conocimientos debes tener para enfrentar los retos durante la integración de un menú, para la creación de una receta y para la integración de una requisición? ¿Ok? Después, supongamos que en ambos casos, tanto de la cocina económica como del kinder, se paga por la comida, siendo los siguientes precios. En el caso de la cocina económica, el desayuno lo establecemos en 35 pesos, la comida en 45 pesos, la cena en 45 pesos. Aquí las colaciones no aplican pues porque no se las estoy solicitando. Y en el caso del kinder, el desayuno cuesta 20 pesos, la colación 10 pesos, la comida 20 pesos, la colación 2 10 pesos y la cena 20 pesos. Después de que ustedes
tengan estos datos, van a preguntar, ¿consideras que el presupuesto que obtuviste para tu menú va a ofrecer una utilidad para el dueño del establecimiento? ¿Sí o no? Supongamos que dices, pues yo ya saqué mis cuentas y yo necesito 20,000 pesos, pero ya sacando las raciones y todo, apenas si voy a juntar 10,000, ¿no? Sería un ejemplo. Alguien tiene activado su micrófono y se alcanza a distorsionar un poquito la voz. Chéquenle, porfa. Eh, Después de que ustedes ya vean el presupuesto que generaron, comparado con el dinero que puedan ustedes juntar a través de la venta de esos alimentos, se van a responder. ¿Va a ser suficiente para generar una ganancia? Uno. Dos. El dinero. ¿Cuánto dinero resulta de la diferencia de la venta total de los platillos que tú programaste, o sea, de tus 50 platillos y del presupuesto que obtuviste? ¿Consideras que esa diferencia va a ser suficiente para cubrir los costos adicionales como lo son sueldos, rentas, servicios como luz, agua, limpieza, internet, televisión, etcétera? Después, basado en todas las respuestas anteriores, ¿qué tan útil sería elaborar los menús cíclicos a partir de un presupuesto definido? Obviamente que yo les voy a explicar cómo se hace un presupuesto definido, ¿ok? Que es muy sencillo realmente. Yo te puedo decir, tenemos para esta semana un presupuesto de 20,000 pesos. Solamente puedes gastar esos 20,000 pesos. Necesito el desayuno, comida y cena de mi servicio de lunes a viernes. Y de esta manera, bueno, puedes reducir los costos. Es una estrategia, es muy complicado tal vez, pero es muy efectivo, totalmente que es efectivo. Después, ya de que ustedes tengan el análisis de estas preguntas, van a elaborar en un documento de Word un ensayo. Ajá, en base a lo que ustedes reflexionaron de los puntos anteriores. El documento debe de contener la portada con mismas características. Si tienen duda, lean el encuadre del curso. La introducción, recuerden que deben de colocar un pequeño marco teórico del tema medular y la presentación de su trabajo. El ensayo como tal, las conclusiones, las fuentes de consulta en formato APA. Integran su documento y pues lo suben a plataforma. Recuerden aquí que un ensayo es realmente una opinión de ustedes. Ajá. Aquí es habido y por haber todo lo que ustedes hayan aprendido o hayan atorado o cosas así. Pero aquí ya es su opinión. Eso es un ensayo, ¿ok? Se basa en la experiencia. ¿Tienen dudas para la autorreflexiones de la unidad? Precisamente, Liliana, las recetas estándar te sirven pues para disminuir el riesgo de que desperdicies cosas y te salgan, se calcule lo necesario, ¿no? Y que no pierdas dinero y sobre todo, pues igual no pierdas comida. Ahora voy a leer esta. Dice, bueno, la pregunta que hace Cristina es muy válida. Bueno, ella sugiere esto, que si hacen un menú mal, obviamente que todo lo demás va a estar mal. Aquí yo hago esta mención. Si ustedes hacen su menú esté bien o esté mal en cuanto a características, si tú le colocas que le vas a dar a un niño de 5 años chiles rellenos, yo te voy a colocar, pues obviamente que no es un alimento adecuado, te lo voy a colocar. Sin embargo, para el desarrollo ya de tu requisición, de tus recetas y todo eso, no voy a evaluar si es el alimento adecuado o no para el niño. Ajá. Porque efectivamente, si yo me baso en eso, te va a ir muy mal. Entonces, no. En la única actividad donde yo voy a evaluar si el plan o el menú que están proponiendo para el niño o para el adulto es adecuado, solamente va a ser para la tarea, para la que vale 30%. Y ya de ahí en fuera, el menú que tú elijas trabajar, yo ya no voy a evaluarte si es el alimento adecuado o no para el niño. Yo lo que voy a evaluar es que sepas hacer tu receta, tanto la normal, que sepas hacer una receta estándar, que sepas hacer una requisición y que sepas establecer precios. Es lo que voy a evaluar.
Ajá, para que igual no te preocupes por eso. Ahora, mucho ojo, si ustedes tienen alguna duda, creo, bueno, no creo, estoy seguro, les he dado muchísimos medios de comunicación para que lo hagan saber. Ajá, les di mi teléfono personal, está el foro de dudas, están estas clases, está mi correo personal, está el correo institucional. Entonces, si te atoras en alguna cosa, considero que no tendrías justificación como para decir, es que no le pregunté. Realmente eso sería más tu responsabilidad. Entonces, exploten todos los medios de comunicación que tenemos, ¿ok? Ah, bueno, en el caso del documento de Word, sobre todo porque la plataforma es lo que nos admite. Si tú mandas algún documento de Excel, la plataforma no me va a pedir que lo tenga que descargar, lo tenga que abrir y eso va a quitar más tiempo. Puedes hacer tú las tablas en Excel, pero las tienes que cortar y pegar en el documento de Word, ¿ok? Para facilitar la revisión de tu trabajo, Mari, porque si no, sí, esto se entorpecería demasiado. Exacto, parte de eso, Jenny. Entonces, en la unidad uno, pues vimos todo el fundamento de los servicios de alimentación, qué son, para qué son, qué tipos, todo, ¿no? Después en la unidad 2 vimos recursos humanos, perdón, optimización de recursos, vimos el establecimiento de funciones, este, ¿qué más? Se me fue la palabra. Bueno, el chiste es que sí, tienes que elegir cuando tú desarrolles tu menú, pues tienes que considerar muchas cosas, ¿no? En este caso, pues que las características sean las adecuadas para el niño o el adulto. Pero eso solamente va a ir en función de la actividad 2. Bueno, donde dice, donde vas a elaborar tu menú. Y ya en donde tienes que hacer tu menú cíclico, pues ahí ya no, a mí ya no me interesaría tanto las características de si es buena o es mala. Ahí lo que voy a evaluar pues son toda la parte administrativa. Pero sí. Ahora, bueno, si ya no tienen dudas con eso, les explico la última actividad. La última actividad es la asignación a cargo del docente. Sí, el formato PDF también es un documento que sí me permite visualizar la plataforma. Ajá. Entonces, pero bueno, como recomendación, bueno, sí, mándenlo como con Word o como PDF, no tengo problema. Pero no me lo vayan a mandar con Excel o algún otro formato que no sea. ¿Por qué? Porque si no tengo que descargar todo y bueno, al descargar quita tiempo y es un caos, ¿ok? Ahora, la actividad o la asignación a cargo del docente tiene un valor del 10% durante todo el curso. Y bueno, esto va a ser un poco más sencillo. Reflexionen sobre las siguientes preguntas. ¿Qué aprendiste del curso? ¿Cuál es el conocimiento más valioso que tú consideras que se te fue brindado? ¿Crees que es importante para el nutriólogo saber de los servicios de alimentos? ¿La asignatura te brindó nuevas ideas laborales, personales y profesionales que puedas llevar a cabo en algún futuro? ¿Consideras que fue adecuada la forma en la que se están transmitiendo los conocimientos? ¿Te consideras apto para desempeñarte como administrador de un servicio de alimentos? Aquí se me fue un error de dedo, es administrador. Para desempeñarte como administrador de un servicio de alimentos, igual van a elaborar un ensayo, analizan las preguntas y bueno, hacen un ensayo. Debe de incluir la portada, introducción, el ensayo, las conclusiones y las fuentes de consulta en formato APA. Y bueno, guardan su documento y pues lo envían. ¿Ok? ¿Tienen dudas ahorita para la asignación a cargo del docente? Ok, ahora, si ya no tienen dudas con las actividades que vamos a realizar, pues vamos a comenzar con los contenidos. Ok, ahora, ¿cuál va a ser la forma de trabajo? La forma de trabajo, como ya se pudieron dar cuenta, pues es muy extenso, es muy extenso esta unidad. Vuelvo a insistir, por favor asistan a las sesiones.
¿Por qué? Porque así pueden resolver sus dudas. Tengo planeado brindar tres sesiones para esta unidad, muy independiente de las otras dos sesiones que ya se hicieron. La unidad 1 fue una sesión, la unidad 2 fueron otra sesión, y en esta unidad 3 vamos a hacer 3 sesiones para que en total tengamos 5 sesiones. En la sesión de hoy vamos a ver el diseño de los menús y el diseño de las recetas, es decir, te voy a enseñar qué cosas debes de considerar para hacer el diseño de un menú y qué cosas necesitas saber para poder diseñar una receta normal, ¿ok? Para el día de mañana vamos a ver diseño de requisición, cómo se hace la requisición y cuáles son las unidades de medida que tú necesitas para que se te facilite esa requisición. Y para el día martes vamos a hacer los presupuestos y las metas financieras, es decir, cómo es que tú puedes hacer un menú a través de un presupuesto y cómo es que tú puedes saber si el menú que estás planeando te va a generar una utilidad o no te va a generar nada. Entonces, se me hace muy interesante esta unidad. Insisto, esta es la unidad más pesada, pero también es la unidad más valiosa de todo el curso. ¿Ok? Bueno, voy a cerrar la planeación didáctica. Y bien, ¿tienen alguna duda? Sí. Eh, Recuerda una cosa, Cristina. Las características de los documentos, tanto de las tareas como de las evidencias del aprendizaje, las autorreflexiones y también la asignación a cargo del docente, ya las estableció la universidad y todo eso viene en el encuadre del curso, ¿ok? Entonces sí, tienes que colocar la introducción, el desarrollo, conclusiones, la portada obviamente y la referencia bibliográfica. Ok, bueno, si ahorita ya no existe alguna duda de eso, voy a finalizar la grabación